Una de las frases que a lo largo de mi vida siempre me llamó mucho la atención es esta frase: hacer con miedo. ¿Cómo puedo encarar una decisión que realmente me atemoriza, que me limita, que tengo miedo de las consecuencias, que esas consecuencias estoy casi que parado en una postura de rechazo, porque no quiero que sucedan así? Y muchas veces me han venido a preguntar: che, Dani, ¿cómo es que hacemos esto? ¿Cómo puedo hacer con el miedo? ¿Cómo puedo atravesar una situación en donde me tiemblan los tobillos, donde se me paraliza el cuerpo, donde realmente yo estoy convencido o convencida de que esto no lo puedo hacer así? Dos cosas dentro de esta frase: hacer con miedo. Primero hay que empezar a comprender qué es el miedo, ¿sí? El miedo es, al menos dentro de las frases que a mí me han marcado, es tener fe en lo que no quiero que pase. El miedo es tener fe en lo que no quiero que pase. Cuando yo estoy convencido que las cosas solamente suceden y van a suceder específicamente de la manera en que no quiero que pasen, dejo de contemplar la variabilidad de la vida, ¿sí? Ponete a pensar 2 segundos, ponemos el freno a mano y decimos: che, de todas las veces que dijiste que las cosas iban a pasar de esta manera, ¿cuántas veces al 100% de eso que vos esperabas sucedieron? Siempre fue un poco más tarde, un poco más lento, un poco más rápido, con otras variables, con otras personas. Al final como que te salió bien, pero a último momento surgieron otras cosas. Entonces no es que sucedía como vos estabas convencido o convencida de que te iban a suceder, sino que hubo variables que cambiaron y en el resultado en general fue como un bueno. A grandes rasgos no tuve suerte, ¿sí? Pero ahí ya cambia la cosa, porque de repente no es una profecía autocumplida. O sea, yo digo, las cosas me van a salir mal y es por eso que yo no quiero hacer nada de esto. Y en realidad es: che, pará, ¿de qué manera estás tan convencida o tan convencido de que estas cosas van a salir de esa manera en particular? Porque cuando empezamos a darle un poco más de definición a esta idea, cambia automáticamente, ¿sí? Y parece una pavada lo que estoy planteando, porque realmente estamos muy convencidos de que los miedos son miedos y que están basados en experiencias pasadas, y que la verdad que sí han sido algunos bastante más traumáticos. Hay cosas que no queremos que vuelvan a pasar. Hay roles de personas dentro de estos miedos en los cuales, de detectarlo, yo podría nutrirme y resignificar la experiencia que quiero tener de ese miedo. Por ejemplo, si en algún momento de mi pasado gente que yo quería mucho tuvo alguna actitud que no me gustó, a nivel de compañeros es una cosa, al nivel de padres es otra, a nivel de parejas es otra, ¿sí? Entonces de repente ubicar cuál es el rol, desde qué lugar yo tengo miedo, ¿sí? Desde qué lugar yo estoy convencido que esto va a suceder, empiezo a desarmarlo y me da un poco menos de ansiedad, un poco menos más de preocupación, un poco menos más de preocupación. vale la confusión, por así decirlo, porque estamos muy convencidos de que las cosas no están así, pero es muy así, ¿sí? Nos pasa siempre que hacemos ese juego de palabras que casi que parece absurdo, pero a la vez te pones a preguntar, es el sí pero no, ¿me entendés? Es como sí pero no pero sí. ¿Desde qué lugar estás parado? Mismo cuando damos alguna explicación, porque muchos de nuestros miedos están basados en que yo entiendo que quiero hacer algo, tengo muy buena intención en hacerlo, pero en el hacerlo surgen personas que me vienen a cuestionar y hasta por ahí no tienen el fundamento, no tienen ni idea desde qué lugar lo estoy haciendo, pero ya el simple hecho que se paren a cuestionarme a mí me pone en jaque que venga alguien a decirme algo. Entonces, de nuevo, mirando para el pasado, estas personas tienen autoridad, está a la altura de tu pareja, está a la altura de tus amigos, está a la altura de tus viejos, ¿sí? Y cambia. No, esta persona no, la verdad que está en Facebook, ok, y que te dijo que no, sí, ok. ¿Y qué va a hacer con ese no? ¿Tiene claras tus intenciones? ¿Desde qué lugar vos estás defendiendo esto que estás queriendo defender?
¿sí? Que te da miedo, pero que lo querés defender a rajatabla. Y si realmente esa persona tiene la autoridad, identificala a quién se parece, cómo te hace sentir, pero con preguntas tan sencillas como esta. Realmente no hay una gran magia, sino que lo que empezamos a hacer es establecer el foco en esto que creemos que es así de gigante, empezamos a hacerlo más chiquitito y de repente te das cuenta que es incómodo, ¿sí? Lo podés hacer, pero con un miedo que en realidad ya empieza a ser más definido, que es cuando aparezca una persona que yo le dé este peso y que diga este tipo de palabras, recién ahí probablemente yo me sienta cuestionado. Entonces de repente lo puedo hacer con miedo, pero no con tanto miedo. ¿Me explico? Ahora, ponte a pensar en lo siguiente. De todas esas cosas que hoy en día te gustaría estar haciendo y crees que van a ser mal vistas por parte de las personas que están en tu vida, ¿realmente tenés el dato de que esas personas que están hoy en este presente, ¿sí?, la reacción de ellos va a ser la misma que la que vos crees que va a suceder? O sea, yo tengo miedo de decir, bueno, no sé, voy a juntarme con amigos, ponele. Entonces tengo miedo que mis viejos o mis hermanos o mi pareja o otro grupo de amigos, tengo miedo que se lo tomen mal. Entonces, bueno, ¿qué es lo que específicamente se tomaría mal? Que te diviertas con nuevos amigos, que con tus viejos amigos no te divertís, porque ya empieza a tener otro tono. Es, ok, bueno, es que hace mucho que no hacemos nada con mis viejos amigos. Ah, bueno, es otra conversación. Entonces es, voy a hacer algo con mis nuevos amigos, ¿sí? Captar esa experiencia nueva, decir, che, ¿saben qué? Hace un montón que no juntamos. Me junté con chicos nuevos, hubo cosas muy copadas y me encantaría recordar viejos tiempos o tener otro tipo de actividades con ustedes. Entonces de repente ya ese miedo es incómodo, pero tengo una intención clara, interna, tensión interna, intención, que me dan ganas de hacerlo por más que me incomode. Lau, ¿cómo estás? Al miedo le quito valor cuando tengo fe. Sí, ¿a qué te referís con fe? Reformulámela para antes de por ahí reaccionar para cualquier lado. Pero contame acá cómo serías. Al miedo le quito valor cuando tengo fe o tener seguridad. ¿Y desde qué lugar tendrías seguridad? O sea, al miedo le quito valor cuando tengo seguridad. Si es miedo, sin dudas no percibo la seguridad, o al menos en las primeras instancias. A esto es donde estoy tratando de unir los conceptos dentro de lo que yo estoy tratando de desarrollar, o al menos mi idea, que es cuanto más específico y más medible o más seguro o más palpable sea ese miedo, empieza a desarmarse. Por favor, formulame en el caso que estoy pifiándole para cualquier lado. Mientras sigo. Entonces, como te decía, empezar a identificar cuál es el rol, cuál es eso que yo tengo fe de que no quiero que pase. Tengo miedo que la fulana, o mi pareja, vamos a poner, mi pareja, tengo miedo que me deje. Ok, ¿por qué te va a dejar? Y porque empiezo a estudiar ingeniería. Tenemos hijos, tenemos esto, la vida la tenemos armada de una manera, y si yo me pongo a estudiar se va a complicar un poco, voy a tener menos tiempo para ellos, tengo miedo que no me quieran más. Entonces, de todo este escenario seguro que vos tenés, estás como convencido que solamente la gente no te va a querer porque estás queriendo dedicarte tiempo a una formación profesional o una nueva formación profesional. Es, che, pará, yo tengo miedo de anotarme en la facultad y que ya no me quieras, o anotarme, empezar a cursar y que ya no me quieras, o anotarme, empezar a cursar y meterme a todas las materias que pueda, casi no tener tiempo para vivir. No tener tiempo para disfrutar con mis hijos, porque ahí ya cambia. Entonces de repente, si ese es el miedo, entonces bueno, anotate un par de materias menos, mete 2 materias, no sé, cuatrimestrales, lo que fuera, ¿sí? Pero de repente empieza a ser más específico esta manera de perseguirte dentro del miedo, y tenés más alternativas seguras, ¿sí? Y mismo a la hora de decir, che, mirá, tengo miedo, porque tengo miedo de anotarme y cebarme con la carrera y quitar el tiempo de la pareja, o quitar el tiempo de la amistad, o quitar el tiempo de mamá y papá, quitar el tiempo con los pibes, lo que fuera, ¿sí? Pero es, che,
tengo miedo de quitarle el tiempo. ¿Cómo podemos establecer momentos a los cuales yo sí o sí voy a tener que estar presente con la familia, siguiendo con este ejemplo, para yo no sentirme que le estoy quitando tiempo? ¿Me explico? Entonces es, bueno, yo los domingos me encierro a estudiar, pero todos los jueves a la noche salimos todos a comer algo, o hacemos una noche de pelis y hago el esfuerzo de quedarme despierto, o por lo menos me quedo dormido en el sillón, pero con todos juntos, y es mi manera de estar presente a la manera en que me sale. Entonces de repente todo se vuelve mucho más negociable y no es tan o un extremo o lo otro, o me quieren o me odian, o puedo o no voy a poder nunca más. Lau, como que cuando tengo una meta, que algo, aunque tenga miedo y tengo fe que pese a eso lo voy a lograr. Entonces la fe le quita el valor a ese miedo. Me gusta la fe. Decime si por ahí la fe va en términos de esperanza o en términos de que suceda algo sorpresivo que yo no estoy teniendo en cuenta. Por favor, chequeame o reformulame si por ahí estoy pifiándole para ver desde qué lugar lo podríamos plantear. O sea, porque si ahí viene una cuestión, no sé, un ateo, ¿sí? O alguien agnóstico, decir, bueno, la fe es una palabra que no me gusta, ¿cómo podemos reemplazar esta palabra o desde qué lugar lo decís para poder transformarlo en un método, ponele, construyéndolo acá en vivo y decir, bueno, esto lo podemos acercar de una u otra manera? ¿Me explico? Tirame que me está gustando esto. Ale Leal, te saludo desde Chile, es muy agradable escucharte. Gracias, Ale. En términos de seguridad, Lau. Ok, entonces voy a reformular como que cuando tengo una meta de algo que aunque tenga miedo y tengo seguridad, que pese a eso lo voy a lograr. Ok, ahora, esa seguridad es en términos de proceso o en términos de resultado. ¿Me explico a dónde quiero llegar con esto? Yo tengo la fe de que me voy a animar y que dentro del animarme proceso, ¿sí? Voy a tratar de hacer todo lo posible, o me enfoco en el resultado, que suceda lo que suceda, lo voy a lograr igual. Quiero chequear para qué lado vas, y si no, de nuevo me reformulas y no hay ningún problema. Perdón si por ahí no estoy captando la idea, pero este es el chiste de esto. Sí, de resultados. Ok, ahora, realmente respecto de los miedos, es más importante animarte a subir al menos 3 escalones más, si el miedo sería a las alturas, ¿sí? O, eso sería el proceso, o en términos de resultados es subirte a partir de ahora a cualquier otro lugar en la altura que sea. ¿Me explico? O sea, traduciendo a esto del miedo es, bueno, yo me doy seguridad y dentro del proceso sería, bueno, a mí me da miedo subirme al techo, ¿sí? Pero podría probar parándome en la silla, después parándome en la mesa y tratar de hacerlo varios días seguidos hasta sentirme cómodo dentro de este nuevo nivel de altura, no necesariamente irme a la terraza y caminar en el borde de la cornisa. ¿Me explico? Venimos hablando de lo mismo, quiero chequear esto y la idea es que lo sigamos construyendo, así que más que bienvenido. Me está gustando para este lado, porque esta idea de procesos y de resultados no lo tenía presente, pero me dejaste pensando en esto y me encanta que surja de esta manera. Porque de repente, si de este aporte que hace Lau es, yo tengo miedo de que las cosas no me salgan como yo quiero, ¿sí? O tengo miedo de seguir intentándolo de la misma manera. Porque en todo caso es, mirá, hice esto. Yo, ponele, hice un cumpleaños sorpresa. Y yo sé que a vos el cumpleaños sorpresa no te gusta. Y mi idea es que el cumpleaños sorpresa te guste. ¿Sí? Entonces, tengo miedo de que te enojes conmigo por seguir insistiendo. Ahora, por ahí no nos podemos enfocar en que vos quieras un cumpleaños sorpresa, pero sí podrías habilitar sorpresas en nuevos niveles. Entonces, de repente, si antes mi objetivo era hacerte un cumpleaños sorpresa, por lo menos resignificamos el concepto de sorpresa, yo poder darte algo que vos no esperás, sorprenderte y que esa sorpresa sea grata. Entonces de repente modifico el resultado, ¿sí? O la meta, y convierto el proceso y uso el mismo proceso.
Depende del objetivo, pero vamos bien. Vamos, genial. Ahora, está bueno esto que decís porque de repente es... En términos de miedo, ¿sí? Y hablando de objetivo como un objeto, ¿sí? Cuando hablamos de lo subjetivo y lo objetivo por ahí es lo más amplio, lo que se podría percibir de todos lados de la misma manera, y lo subjetivo tiene que ver más con el criterio de uno mismo. Entonces, enganchando por ese lado, si depende esto del miedo y la fe, depende del objetivo, ¿cuán en claro tengo que tener ese objetivo con la otra persona? Para que a mí no me dé miedo, o para yo sentirme seguro. ¿Me explico? O estoy tratando de hacer preguntas para ver si podemos reformular esto que me estás queriendo traer. Decime, ¿eh? Y bueno, está re bueno esto que estás trayendo porque como que... Pero estás encarando por otro lado y me gusta porque es una manera que no lo había pensado nunca. Disparen por favor en la medida que quieran si quieren que por ahí entendieron algo que yo no estoy entendiendo. Más que... Bien, vamos, genial. Buenísimo, sí, de una. Entonces... De estar así, quiero recordar las palabras que comentabas, es cómo puedo materializar o desgranar esa seguridad para que no sea un concepto general. Ponele un ejemplo que es, me quiero independizar. ¿De qué manera querés independizarte? ¿Querés independizarte emocionalmente, laboralmente, económicamente? Independizarte en términos de tu cuidado personal, de la limpieza de tu casa. Vivís con tus viejos, pero quiero sentirme que las consecuencias son mías y punto, ¿sí? Entonces de repente cambia, ¿sí?, la manera en que percibamos eso, los niveles que podríamos llegar a percibir o la especificidad que tenga este objetivo concretamente o este miedo, ¿sí? Obviamente que en este caso hablamos más de un objetivo, pero tengo miedo de... Vamos a usarlo con esto. Tengo miedo de irme a vivir y no poder ser independiente y tirar plata a la miércoles o por ahí malgastar la oportunidad. Entonces de repente es, bueno, sentémonos a pensar de qué manera yo malgastaría esa posibilidad. ¿A qué me refiero? ¿Desde qué lugar estoy convencido que la voy a cagar? Si no, bueno, lo que pasa es que yo con la plata soy un bardo. Bueno, genial, eso ya es un repunto, porque desde ese lugar es, bueno, ¿de qué manera podés acaparar ciertos gastos y esa plata dejársela a un amigo, un conocido en el banco o abajo de la almohada o lo que fuera, ¿sí? Pero ya empezás a darle seguridad, a darle forma a esto que para vos tiene miedo. Lo empezás a desarmar de forma tal que puedas darle una forma específica. Alejandra, la fe espiritual y el miedo es inseguridad, falta de voluntad y fuerza propia. Está bueno lo que decís, está bueno. El tema es que espiritual, la fe es un concepto muy diferente para un montón de personas. Al menos yo te lo digo respecto del espacio que proveo y las diferentes herramientas. A veces la gente habla de fe como una confianza ciega, ¿sí? Y dentro de esa confianza ciega muchas veces sale dañada. Entonces, por eso te traigo te planteo esto respecto de lo que vos me decís, y si querés reformulámelo o contame para qué lugar querés que vayamos, porque está buena la idea de fe espiritual, pero muchas veces no la compartimos, ¿sí?, de la manera. Hay como un general que se espera, como cuando hablamos del amor, de la fe, de la fe en este caso, de la amistad, de la justicia. Pero cuando empezamos a preguntar, bueno, pero esto es justo para mí, ¿para vos es justo? No, esto es amor para mí, ¿para vos es amor para vos esto? Entonces empiezan a haber grandes diferencias. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Es darle poder establecer una manera que decimos, bueno, acabamos de construir esta función, este método, se lo llevamos a fulano, a mengano y le funciona. Siguiendo con esto que vos decías, la fe espiritual y el miedo es inseguridad. Veníamos hablando de la seguridad respecto del planteo que hacía Lao, que es, bueno, si tengo una inseguridad, empezar a detectarla para decir, bueno, ¿en dónde me siento inseguro? ¿En qué cosas yo creo que no voy a poder? ¿Sí? Entonces en ese yo no voy a poder, no puedo independizarme. ¿Desde qué criterio me estás hablando? Respecto del independizarte estás hablando de nuevo.
de la parte emocional, de la parte económica, de vivir muy lejos, de irte a otro país, porque por ahí de repente empezamos a desgranar eso y no hay tanto miedo como creíamos o estábamos convencidos de que teníamos. Pero me gusta esto porque en esto que decís falta de voluntad y fuerza propia es encontrar, ¿sí?, dentro de estas esquinitas, dentro del miedo en general, esas esquinitas que sí son medibles, que sí son detectables y que sí podemos hacer algo para cobrar esa fuerza. Me hiciste acordar a un concepto de constelaciones familiares que se habla de ver la fuerza en todo lo que nos sucede alrededor de nuestra vida. ¿A qué se refiere esto de ver la fuerza? Es, che, llego tarde. No pasa nada, quédate tranquilo. Fulano me dice, che, Dani, estás llegando tarde. No, me atrasé con esto. Es el colectivo, es el auto. Y siempre hay una explicación para ese llegar tarde. Entonces cuando le empiezo a dar una explicación, ¿sí?, y empiezo como a generalizar cada uno de esos momentos en donde llego tarde, de repente, si yo sigo parado en eso, el mundo está en contra de mí y no me dejan llegar a horario, ¿sí? Y ahí le estoy quitando la fuerza a lo que me está pasando en específico, que es mirar y decir, che, ¿llegué tarde? Sí. No, ¿qué pasa? No, llegaste tarde. Hice todo lo posible, pero llegué tarde. Y empezar a mirarlo de la manera en que a mí me compromete, ¿sí? No comprometerse en términos malos, sino en términos de responsabilidad, ¿sí? Responsabilidad, como siempre trato de remarcar, la habilidad de responder, responsabilidad. Pues si no, el concepto general de responsabilidad es como el castigo, como es lo que tenés que hacer, y te tenés que quedar callado y tenés que hacerte cargo de todo lo que pasa. Sino la responsabilidad sería, como decía recién, la habilidad de responder. Entonces, cuando no tengo esta habilidad, soy inhábil o no tengo esa habilidad que puedo desarrollar como habilidad. Cuando yo no puedo saltar la soga, practico hasta que me sale, ¿sí? Hago el aporte y nada más. Seguimos. Entonces, de poder empezar a detectar en dónde está la falla, ¿sí? De poder hablar de una taza. Yo tengo miedo que esta taza, en donde yo tomo el café todas las mañanas, me vuelva a arruinar el trabajo práctico. Ya perdí café por todos lados y nunca entendí bien desde qué lugar. Agarro la taza, la miro de cerca, miro por dónde está goteando, de qué manera está goteando, si está rajada, si está partida, si en realidad en una parte no está esmaltada, entonces es porosa y transpira el líquido que tiene adentro, ¿sí? Y eso es dentro de la inseguridad de decir, no sé si voy a seguir usando esta taza porque me falla y ha generado problemas en trabajos que tengo que entregar en la facultad o lo que fuera. Es sentarme a ver y ver desde este halo de cosa general, desde lo poco perceptivo, empezar a mirar desde adentro, desde cerca, digo, y detectar cuáles características o qué cosas no estaba teniendo en cuenta hasta ahora, ¿sí?, que puedo empezar a tener en cuenta. Pensé que alguien había escrito. Clau, ¿cómo estás? Entonces, retomando esto, Ale, cualquier cosa, devolveme la pelota y decime, che, Dani, es por acá, es por allá, no estoy de acuerdo, me pasa con esto, o poneme un ejemplo y le damos. Pero de nuevo, la esencia de poder darle cuerpo a esto de lo que prometía el título es hacer con miedo, es empezar a detectar desde qué lugar va el miedo y empezar a tener un plan de contingencia, de tener en cuenta ciertos elementos para que ese miedo, ¿sí?, empiece a tener porcentajes de no cumplirse, ¿sí? Empiece a haber chances de que esto no pueda ser tan así. Un ejemplo, yo iba al colegio cuando era chico, a mí me daban miedo ciertas esquinas, entonces a veces me abría y caminaba 2 o 3 cuadras de más y volvía por detrás al colegio y volvía y daba toda una vuelta, un círculo gigante para evitar ciertas esquinas. ¿Por qué evitaba ciertas esquinas? Porque había gente que no me gustaba, que me había tratado mal en algún momento cuando salía a andar en bici y era más chico, entonces me daba toda la vuelta a ese lugar y evitaba esa esquina. Entonces, de usar este ejemplo y de llevarlo a ese Dani de aquel entonces, che, Dani, pará, ¿en qué momento esta gente está a poner en la calle? No, y suelen estar más de noche. ¿De día no están? No. ¿A qué hora vas al colegio? A las 7 de la mañana. ¿Van a estar ahí? No. ¿Para qué te das toda la vuelta?
¿Se entiende? De poder empezar a mirarlo cerca, es como, ok, sí tengo miedo y creo que esto podría llegar a pasar, pero en la medida que le doy cierta especificidad y hago alguna pregunta para revelar si realmente estoy tan convencido o tengo el dato para seguir estando tan convencido como creo que estoy, y desde ese lugar seguir haciendo lo que creo o no. Hey Ofe, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias por conectarte. Veníamos hablando de los miedos, como estábamos hablando hace un rato con Ale, que Ale planteaba junto a Lau esta idea de que dentro de los miedos está la fe, ¿sí? Y la inseguridad de que las cosas pueden llegar a suceder y que nosotros no podemos llegar a controlar. No usaron la palabra controlar, pero la traigo yo así como un sinónimo. Es empezar a poder establecer puntos que por ahí no estaba teniendo cuenta hasta este momento, que de al menos empezar a evaluarlos, ¿sí? Empiezo a tener fuerza, empiezo a tener poder, empiezo a sentir cierta seguridad que antes no podría haber sentido. Entonces, estamos con el ejemplo de andar en bici y empecé a detectar desde qué lugar, a qué hora mismo, a qué hora en específico las cosas suceden de la manera en que yo tengo miedo. Ponele, mismo la otra vez estaba mirando un video sobre la procrastinación, que es la nueva palabra que se le dice al postergar. Y dentro de estas postergaciones, bueno, no, pero tenés que tener una agenda que a vos te guste, porque muchas veces diseñamos un día laboral de una manera un poco rigurosa. A la mañana me levanto y no saludo a mi familia y no desayuno con ellos y me pongo a laburar. ¿Realmente tiene que ser así? ¿No le querés dedicar 15 minutos? Porque por ahí, dentro de la estructura de la idea de esa agenda, ya automáticamente no lo vamos a cumplir porque va en contra de nuestra personalidad. Ahora, si queremos sentirnos desafiados por esa agenda, vamos a tener que empezar a poner situaciones que nos gusten. Entonces, voy a desayunar con mi familia, pero así como desayuno con ellos, desayuno durante 15 minutos y me voy a caminar. Cuando llego al otro lado del tramo, allá me siento, me llevo la mochilita, me siento y ahí tengo 2 horas de trabajo. Termino de cumplir esas 2 horas, vuelvo a mi casa, entonces ya tengo 2 horas de trabajo, salí a caminar, salí de mi casa, desayuné con mi familia y mi día arrancó de una manera que antes creía que era imposible, ¿sí?, que suceda así. Entonces, empezar a detectar desde qué lugar yo estoy seguro. O sea, la información esencial sucede desde la pregunta propia de decir, bueno, ¿de qué estoy tan seguro o segura de que va a pasar de la manera en que yo creo que va a pasar? ¿Sí? Si tengo miedo que venga alguien y me golpee cuando salgo a caminar. Ok. ¿Tenés lugares para ir a caminar que creas que no hay gente violenta? O no, en el barrio yo me siento cómodo. Ok, perfecto. Prueba irte a una plaza en donde por ahí conoces a las personas. Prueba salir en horarios de más diurnos, que haya luz, si es que a vos te da miedo la oscuridad. O de repente decís, no, lo que pasa es que a mí me da miedo fulano, porque en realidad tuvimos un problema con un perrito y el perro quiso lastimar al mío y yo lo separé con un palo, entonces esa persona está como muy enojada y me quiere pegar y por eso no quiero salir a caminar. Pero de repente ese tipo de especificidad dentro de este miedo, por empezar a someterlo a información, empiezo a obtener o a distinguir información que creía que no estaba. Era como, no, yo no quiero eso, prefiero no irme o prefiero no salir. Gabriela, el miedo puede ser limitante. Sin duda, estamos hablando de eso. Si le damos fuerza. Bien. El tema es que se vuelve limitante en la medida que no tenga límites, ¿sí? Vale la redundancia. Porque si yo pongo, fíjate, mirá, yo pongo acá el dedo en mi cabeza. La sombra es bien definida, ¿sí?, de este lado. Y cuanto más lo separo, la sombra es más grande. Acá está como medio como que se desdibuja por el foco que tengo acá iluminando. Pero de repente, si veo así como una sombra gigante que se mueve por encima mío y no entiendo desde qué lugar viene, voy a pensar que viene un águila, el hombre araña y se me va a tirar en la cabeza. Pero cuando empiezo a mirarlo más de cerca, de repente es solamente un efecto, una distorsión
no vamos a hablar de distorsión cognitiva o perceptual o lo que fuera, pero dentro de la poca información que tengo, le puedo dar más fuerza a ese miedo, ¿sí? que a la realidad que representa. Ponete un ejemplo, Gaby, de algún miedo que digas, bueno, puede ser limitante y si le damos fuerza, pero ponele, yo hace un ratito contaba el miedo a andar en bicicleta que tenía cuando era chico, o ponete algún ejemplo, ya sea tuyo o un conocido, lo que fuera, y lo vamos desarmando, ¿sí? De nuevo, no hay nada mágico en esto, porque lo que hacemos es empezar a preguntar. Y si alguien quiere compartir algún miedo o poner un ejemplo, empezamos a jugar un poquitito para desarmarlo, ¿sí? Pero ponele, tengo una persona conocida que no se sentía segura saliendo de noche, se compró un gas pimienta y ahora sale para todos lados. Jamás lo usó, jamás, por suerte y gracias a Dios o lo que fuera, ¿sí? O al universo, a la cuestión que la esté cuidando esta persona. Pero ella se siente mucho más segura teniendo, ¿sí?, este gas pimienta en el bolsillo y se permite hacer cosas que antes no podría haberlo hecho, ¿sí? Ahora, que vive pendiente de gas pimienta, al principio un poco, ya después no, porque ya le agarró la costumbre a poder estar en la calle, ¿sí? Pero de nuevo, es la pandemia. Acabo de leer lo de Gaby, pongo amigos. ¿A qué te referís con pandemia? Decime así en cuál sería el súper general. Obviamente venimos hablando de esto, ¿no? Yo tengo miedo a la pandemia. ¿Qué concretamente es la pandemia? Aprendí mucho que tengo que rearmar, cambiar, enfrentar mis miedos. Ok, quiero establecer preguntas, pero también quiero cuidarte y no exponerte, ¿sí? Así que voy a tratar como de hacer una suerte de aikido de preguntas en donde por ahí las voy a tratar de readaptar para no ser tan directo y obviamente porque te quiero cuidar, Gaby, en esto que te estás animando a compartirnos. Entonces, la pandemia, me decías, el tema en general, me da miedo la pandemia, aprendí mucho que tuve que rearmar, cambiar, enfrentar mis miedos. Ahora, dentro solamente de estas palabras que vos estás trayendo, Gaby, ya enfrentar mis miedos, ¿sí?, ya plantea una postura de tu parte. Sí, esto lo digo con mucho respeto, pero porque las palabras que usamos a la hora de referirnos, y mucho más, por sobre todas las cosas, a los miedos, hablan de la manera en que nosotros estamos ya predispuestos. Hablando de esta fe que hablamos al principio, del miedo es tener fe en lo que no quiero que pase. Si yo tengo que enfrentar mis miedos, ¿sí?, tengo que ir de frente, tengo que casi que chocar, ¿sí? Y ya hablar de chocar muchas veces, ¿sí?, no nos gusta. Es como, bueno, ahora tenés que ir y enfrentar a tu mamá. Como, sí, mi mamá es una persona buena, no sé si es necesario enfrentarla, ¿sí? Es la palabra que por ahí usamos, pero dentro de esa palabra hay una significancia, una idea conceptual súper inconsciente. No estamos hablando de acá de hipnosis y de esas cosas, sino decir, bueno, me refiero a esto y la idea simbólica que tengo del enfrentar por ahí no es tan así, ¿sí? Entonces, primero tanteo las palabras que usamos, Gaby. Entonces aprendí mucho que tuve que rearmar, cambiar y enfrentar mis miedos. Entonces, de estar parado en enfrentar mis miedos es desde qué lugar, de qué manera te gustaría resolver el tema miedos sin enfrentarlos. Y mientras sigo con Lau. Qué bueno el ejemplo que pusiste de la gesticulación de tus manos. Algo que quizás es tan chiquito, pero depende... Bueno, bien, genial. Sí, es que de eso va. Es cuando hay algo tan difuso, ¿sí?, creemos, no lo entendemos, es súper general. Y es por eso que se vuelve muy difícil de encarar o muy difícil de enfrentar usando la palabra de Gaby, ¿sí?, o de encontrarle seguridad usando la palabra tuya, Lau. Entonces, si me cuelgo de estas palabras, si me agarro de estas palabras con las cuales utilizo para referirme al miedo, ya de repente empiezan a aparecer información que no es necesario estar súper entrenado para verla. Es como, bueno, ¿qué significa para mí, como en el caso de Gaby hace un ratito, qué significa enfrentar los miedos, ¿sí? ¿De qué manera enfrento un miedo? ¿Me lo pongo adelante
me incomoda y tengo que seguir y tengo que tratar de animarme paralizado y todo. Vale, ahí vamos, volvemos. La fuerza de voluntad lo crea uno mismo, siempre lo positivo y lo que te propones. Nunca bajar tu perfil. Aprendí de hacerlo de pequeña, era un poco miedosa y tímida. Ahora no tengo demasiada personalidad y con carácter y soy más simpática, alegre, o sea, feliz. Bien, genial. ¿Y esto cómo lo engancharías respecto a esto del miedo? Estoy queriendo entender. Veníamos hablando del miedo, puede ser un limitante. Si le damos fuerza, te pregunté desde qué lugar tenías un miedo o algo que representaba miedo para vos. Vos me decías la pandemia. Entonces, dentro de la pandemia voy a poner un par de ejemplos para por ahí llegar a muchas personas con este ejemplo que estás proponiendo. Mientras Gaby, perdón, porque me estoy confundiendo. Gaby me dijo una cosa y Ale me dijo otra. Ahí está, estoy yo medio mareado, les pido mil disculpas. Entonces, primero con lo de Gaby y seguimos con lo de Ale. Gaby decía que primero el miedo es como la pandemia, que es lo general, ¿sí? Y después, cuando empezamos a ser un poco más específicos, pongo algunas preguntas yo y algunos planteos. A mí me da miedo la pandemia. ¿Por qué te da miedo la pandemia? Y porque la gente está como loca. Ok, ¿qué gente está como loca? Vos prendés la tele y bla bla bla. Ok, perfecto. Pero esa tele y ese bla bla bla, ¿lo ves en tus seres queridos? Sí. ¿En quién lo ves? En mi pareja, en mis hijos adolescentes y en mi papá. Entonces ya cambia. No es la pandemia, ¿sí? No es la gente. Son tres personas que me importan mucho y que, según la manera que tienen o el criterio con el cual se manejan, ¿sí?, pueden ser muy descuidados, ¿sí?, y poner en riesgo a nosotros mismos. Entonces cambia automáticamente. Siguiendo con lo de Ale. La fuerza de voluntad lo crea uno mismo, siempre lo positivo y lo que te propones. Nunca bajar tu perfil. Aprendí de hacerlo de pequeña, era un poco miedosa y tímida. Ahora no. Tengo demasiada personalidad y con carácter y soy más simpática, alegre, o sea, feliz. Genial, Ale. Pasanos, compartirnos a todos mucha más data. ¿Desde qué lugar desarrollaste esta idea de lo positivo que te propones? ¿Sí? Volviendo al ejemplo y conectando esto, creo yo que cuantas más situaciones de miedo, de incomodidad enfrentás, usando la palabra de Gaby, ¿sí?, o reexperimentás respecto del pasado. Yo tengo miedo de salir a andar en bici a la noche, tengo miedo de subirme a una montaña, tengo miedo de viajar en un avión. Entonces empiezo a reexperimentar esos miedos, no necesariamente a hacer el viaje en avión, a subir a la montaña más alta, sino que empiezo a darme nuevas experiencias, ¿sí?, más frescas con mi yo de ahora respecto de eso. Entonces, no me subo a un avión, pero ya empiezo voy a algún edificio y me subo por el ascensor o por la escalera hasta el piso más alto y trato de salir a la terraza. O cuando voy a la casa de algún amigo que tiene terraza y vive en algún edificio, le digo, che, vamos a la terraza porque tengo miedo, pero quiero empezar a palpar nuevas experiencias de estar en las alturas. Entonces, ahí empezamos a tener datos positivos, como decía Ale, ¿sí? Y me doy la experiencia de que me propongo maneras chiquititas y distintas de empezar a percibir lo viejo, que para mí era muy temeroso, ¿sí?, con datos de la realidad, y es como no es tan así como lo recordaba, o antes, me daba miedo las alturas porque mis amigos me hacían el chiste de que me iba a caer y me hicieron, sigo con un ejemplo, ¿sí?, como que me quisieron levantar y me quisieron tirar por el borde. Entonces, desde ese lugar yo estaba muy convencido de que no quiero estar en las alturas. Entonces, cuando veo una persona que me respeta, cuando veo un lugar que por ahí hasta tiene rejas, ¿sí?, porque por ahí a mí me pasa que yo me mareo en lugares en donde no tienen reja. Si no tiene reja un balcón, yo ya me empiezo como a agachar un poquitito, ¿sí? Esto es personal mío. Pero cuando no hay un lugar, cuando no tengo desde un lugar desde donde agarrarme, ni siquiera me acerco a ese borde, ¿sí? De poder jugar con esto, vamos a jugarlo ahora en vivo. De poder jugar con esto sí, a mí me pasó que todas las veces que yo siempre tuve miedo,
tenía siempre los amiguitos así medios quilomberos que no, dale, saltá. Y desde ese lugar, desde esas experiencias, estoy tratando de hacer memoria y estoy abriendo acá en vivo. Desde esas experiencias es como un, che, mirá, la verdad que de todas las veces que estuve cerca, ¿sí?, de una altura en específico, a mí me da miedo que me empujen, ¿sí? Yo más de grande hice escalada un tiempo. Y en escalada en sí no tenía miedo, pero porque había una soga, había un profesional del otro lado en la cima que me ayudaba a bajar y demás cosas, había colchonetas abajo. Entonces de repente mi experiencia con el miedo en otro entorno, en otro contexto, ¿sí?, cambiaba. Y yo ya automáticamente no me sentía así. Entonces, bueno, para ir cerrando, ¿sí?, y no los aburro más, dentro de esta idea del miedo, ¿sí?, lo que les propongo es empiecen a detectar desde qué lugar a mí me da miedo, qué es lo que estoy seguro que va a pasar, ¿sí? Hablando como hablábamos al principio, el miedo es tener fe en lo que no quiero que pase. ¿Qué es lo que no quiero que pase? Que me lastimen. Ok, perfecto. ¿Quién me podría llegar a lastimar? ¿Es un extraño? ¿Es un conocido? Porque a veces pasa eso, tenemos experiencias un poco desdibujadas respecto del pasado, en donde por ahí los que nos dañaron fueron más conocidos que desconocidos, como el ejemplo que ponía recién de cuando yo era chico y las alturas. Pero muchas veces también sucede que son personas súper con un rol muy íntimo a nivel pareja o por ahí los padres, en donde por ahí en algún contexto, en alguna situación, no vamos a poner ejemplos porque hay muchas y delicadas, lamentablemente conozco muchísimas de un montón de personas que se han abierto y me han contado alguna experiencia personal. Sé que lamentablemente venimos de una etapa en donde la experiencia de ser padres tenía que ver con otro tipo de permisos, a nivel cultural, a nivel de un montón de cosas, ¿sí? Entonces, a dónde quería llegar con esto es date una experiencia, empezar a tantear desde qué lugar yo estoy casi que convencido o convencida de que esto va a suceder de esta manera. ¿Qué tipo de personas no me gustaría que estén presentes? Bueno, a mí no me gustaría que esté presente fulano, ok, perfecto. ¿Y hay alguien de tu entorno ahora, actual, que se parezca o te haga acordar a fulano? No necesariamente físicamente, o sí, no necesariamente comportamentalmente, o sí, o algún rasgo o una manera que tiene de tratarte. Entonces de repente vas a decir, bueno, esta persona me hace acordar a tal de mi pasado. Entonces, a ese fulano lo corremos. O a este fulano le decimos, che, mira, te pido por favor que no me toques, o no te acerques en estas circunstancias, o no me trates de esta manera en situaciones en donde yo te digo, por favor, no lo hagas más, ¿sí? Entonces ya empezamos a adueñarnos de eso que creemos que podría llegar a suceder difusamente y empezamos a bajarlo a tierra, ¿sí? Un ejercicio que lo voy a decir y no voy a cansar nunca más es bajarlo a lápiz y papel, toda esta idea que tengo en la cabeza, porque muchas veces en la cabeza tenemos ideas que están re buenas, pero cuando las bajamos a la práctica aparecen variables que no teníamos en cuenta. Entonces escribirlo en el papel te cambia mucho, porque decís, no, mirá, y empezás como a hacer como un mapa, no hay una técnica en específico, pero empezás como a ordenar tu mente de otra manera y a demandar información de otra manera, ¿sí? Así que bueno, gente, los dejo. Muchas gracias por acompañarme, como siempre. Espero que les haya sumado esto. Acuérdense, ¿sí?, de que la respuesta está en el miedo. Si yo me pregunto a qué le tengo miedo, qué estoy convencido que va a suceder, esa respuesta es la que hay que empezar a desarmar. Les mando un gran abrazo. Gracias por estar. Y bueno, estamos en contacto. Chau.